Bueno, muchas gracias. Y ahorita viene uno de los temas más difíciles y es cómo sé que capturé la rama izquierda. Creo que aquí es donde más tenemos problemas los que hacemos estimulación del sistema de conducción y creo que todo el mundo lo está teniendo. Posiblemente con estas nuevas tecnologías de sincronía vamos a poder verlo mejor, pero el doctor Ulises Rogel, que es actualmente cardiólogo y electrofisiólogo del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de la UNAM y es del Hospital Clínic de Barcelona, que dirige el Centro de Arritmias y Marcapasos de Puebla y que tiene experiencia en ablación de arritmias complejas, pero además de eso, de estimulación del sistema de conducción y que se desempeñó hasta hace un año como presidente del LARS, nos va a estar hablando una charla muy importante. ¿Cómo sé que llegué a la rama izquierda? ¿Cuáles son los criterios a utilizar? Ulises, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Antes que nada, quiero darle las gracias a Juan Carlos Díaz, al doctor Juan Carlos Díaz, por su amable invitación, al Colegio Colombiano de Electrofisiología, por estar esta mañana escuchando a estas dos grandes personas de la estimulación fisiológica, el doctor Munía y el doctor Sano, a los cuales siempre se les aprende mucho. Y bueno, algunas consideraciones que se me vienen a la cabeza escuchando las pláticas previas es creo que hoy día nosotros debemos de saber ambas técnicas son útiles. Finalmente, como yo siempre digo cuando hablo sobre este tópico, es que la estimulación en el sistema eléctrico normal del corazón, sin duda ha sido el siguiente paso, el siguiente gran paso en la estimulación cardíaca. Eso es algo que no nos habíamos percatado hace 3, 4 décadas, que era posible capturar cualquier parte del sistema eléctrico de conducción por debajo del nodo B, incluso por arriba. Ambas técnicas creo que son de utilidad y ambas técnicas son indispensables saberlas. Aquí la pregunta, y eso seguramente más adelante se discutirá, ¿con qué técnica obtengo mejores resultados desde el punto de vista hemodinámico, desde el punto de vista de puntos finales, sobrevida, hospitalizaciones, mortalidad? Pareciera, como ya lo dijeron antes, que la estimulación más fisiológica es sin duda la estimulación en el GIS y no la rama, pero ¿realmente hay alguna diferencia en los puntos finales que todos los trials analizan? Y bueno, pues esa es una de las cosas. La otra cosa es que cuando se habla de rama izquierda, nuevamente tenemos que saber un poco y regresarnos a la parte básica de anatomía. Anatomía del sistema eléctrico de conducción, anatomía del septo interventricular, y obviamente esa anatomía trasladarla a la sala de hemodinámica y poder tener una anatomía correcta cuando vemos esas imágenes en fluoroscopía para saber dónde estamos, para saber por dónde tenemos que llegar y colocar los cables, ¿no? El otro de los conceptos que yo siempre he dicho es que algo que pareciera complejo lo tenemos que ir haciendo poco a poco menos complejo, lo tenemos que ir haciendo sencillo. Y finalmente, al día a día, creo que regresamos a otro punto muy básico que es la electrocardiografía. La electrocardiografía con ese concepto que tiene años y que aprendimos en la escuela, que es la deflexión intrinsecoide, y que ahora le llamamos el VAD o le llamamos el RWPT, pero no deja de ser esa parte inicial del electrocardiograma que nos orienta mucho a ver si estamos estimulando el sistema normal de conducción o estamos fuera del sistema normal de conducción. Entonces, son de esos conceptos básicos que trataré de explicar en los siguientes 18 minutos para determinar de manera muy sencilla si es que estoy estimulando la rama o no. Obviamente, como ya lo dijeron también, este es un camino que se está recorriendo. Creo que no está del todo dicho, porque sin duda hay variantes y pues esto es electricidad y la electricidad en cada corazón resulta que es un tanto diferente y paciente a paciente. Entonces, en ese sentido, bueno, pues vamos a ver cómo es que, o qué hago yo el día a día cuando implanto marcapasos y los pongo en ramo, los pongo en GIS. En el centro, en lo personal, empezamos poniendo GIS, abandonamos el GIS, como sucedió en muchos centros alrededor del mundo,
Y cuando surgió la rama dijimos, esto es más fácil. Y a lo mejor por la facilidad que en nuestra cabeza pensamos en el momento, abandonamos la rama, pero hoy día hacemos ambas cosas, ¿no? Nosotros, a diferencia, y me lo discutirán más adelante, empezamos poniendo rama, y si algo nos falla en la rama, nos vamos al GIS. Nosotros lo hacemos un tanto diferente, pensando en que los resultados hemodinámicos, los resultados al final del día, pareciera que son los mismos, y hasta hoy día no hay una gran diferencia entre una y otra técnica. Pero bueno, ¿qué es lo que hacemos el día a día? Bueno, pues como ustedes sabrán, pues los tipos de estimulación ventricular que hemos visto a lo largo de 5 o 6 décadas, pues han ido evolucionando, ¿no? Cuando nosotros vemos un electrocardiograma normal con ese QRS angosto, pues es lo que siempre hemos tratado de buscar a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo, bueno, pues se estimuló el ventrículo derecho de manera primero muy sencilla, sin tener sincronía con la aurícula, sin fijarse con la sincronía con la aurícula. Posteriormente se desarrolla la estimulación con sincronía auricular, pero obviamente al estimular cualquier parte del corazón que no sea el sistema eléctrico normal, vamos a obtener siempre QRS anchos, ¿sí? Y esto lo sabemos desde hace mucho tiempo, y no es que esta técnica no haya salvado vidas y ayudado a mucha gente. Claro que esto sirvió durante mucho tiempo, pero cuando llega la estimulación biventricular y vemos que estimulando de dos partes, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, el QRS se podía hacer angosto, bueno, pues eso fue el romper uno de los paradigmas hace ya más de un par de décadas. En los últimos años, el estimular el giso, estimular la rama, pues obviamente es lo que tratamos de conseguir, y es lo que debemos de tratar de incentivar en todos los centros. O sea, la idea de hacer esta técnica lo más fácil posible, creo que resultará en que más centros se animen a poner esto, ¿no? Y como ya les decía yo, el darnos cuenta que podemos estimular cualquier parte del sistema eléctrico normal del corazón, creo que esto ha sido uno de los avances importantes en estimulación cardíaca. ¿Qué hacemos o qué hago yo cuando implanto un marcapaso? Este algoritmo que ya comentaron que es un tanto complicado, sí, hemos tratado de quitarle lo complicado e ir paso a paso en el implante. ¿Qué hacemos cuando ponemos un marcapaso? Bueno, pues nos fijamos y seguimos este algoritmo que después de algunos implantes resulta que no es tan difícil, es cosa de buscar y es cosa de ver electrocardiografía básica. Y muchas veces viendo únicamente un par de derivaciones, B1 y B6. No hablaré de señales intracavitarias, porque hoy día nosotros en nuestro centro no nos fijamos en las señales intracavitarias, nos fijamos en las puras señales electrocardiográficas. ¿Y qué hacemos? Pues combinamos criterios. Ninguno de estos criterios en este algoritmo o en algún otro algoritmo es 100% sensible o específico. En caso a caso, algunos criterios se cumplen y otros criterios no se cumplen. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pues tenemos 6, 7 criterios, combinamos los criterios, y si la gran mayoría de criterios se cumple, pues entonces nosotros nos quedamos conformes y decimos, estamos en rama. Si no se cumplen los criterios, si no se cumplen muchos criterios o no se cumple ningún criterio, bueno, pues es donde decimos, no, no estamos en rama y nos vamos a GIS. Y cuando cumplimos los criterios en GIS, que son efectivamente más fáciles, es cuando decimos estamos en GIS y ahí nos quedamos. Y cuando no podemos ambas cosas, que también llega a suceder, bueno, pues nos tratamos de ponerlo a nivel septal un poco profundo, y ahí nos tendemos que acumular, pero afortunadamente esto es en la minoría de los casos. Como, como todos ustedes saben, pues los criterios invasivos es el gol estándar. Cuando nosotros ponemos un catéter a lo largo del septum interventricular del lado izquierdo, ponemos los electrodos, pues nosotros registramos señales intracavitarias que nos dicen con mucha precisión que estamos capturando el sistema eléctrico de conducción, que estamos capturando la rama. Pero esto el día a día, pues es complicado. Esto se deja para los grandes centros que hacen investigación y que desarrollan nuevas tecnologías o que desarrollan nuevos criterios, y esto es bueno, pero el día a día, pues obviamente en la gran mayoría de centros donde se implantan marcapasos, pues es imposible hacerlo.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, pues nos fijamos en los criterios básicamente electrocardiográficos. Y el primer criterio que nosotros utilizamos es este criterio de transición del QRS, que se ha catalogado como el gol estándar no invasivo y que esto eh, eh, es lo primero que nosotros buscamos cuando posicionamos la vaina, y siempre lo hacemos con vaina. Hoy día, el tratar de poner o hacer estimulación en el GIS o en la rama sin una vaina es muy complicado, lleva mucha fluoroscopía, lleva mucho tiempo y creo que no hay herramientas necesarias para esto. Entonces nosotros siempre utilizamos vainas, siempre empezamos, como ya lo dijeron, en una proyección oblicua derecha, donde el ventrículo lo dividimos en 9 secciones y las secciones medias, basal y media, que serían las secciones 4 y 5, son las secciones donde sabemos que anatómicamente está la rama izquierda y es donde llevamos nosotros la vaina. Una vez que llevamos la vaina y llevamos el electrodo, pues sí, nos tratamos de fijar que aparte de estar en esa posición anatómica en fluoroscopía, tengamos esto, estimulando la parte derecha del septum interventricular, tengamos esa W que se describió en el artículo original por One, y bueno, pues ahí tanto el criterio fluoroscópico como el criterio electrocardiograma nos dice que estamos en una posición correcta. Conforme vamos impactando el electrodo, vemos que esta muestra, este notch que en un inicio está al lado izquierdo del electrocardiograma de B1, se va haciendo hacia el lado derecho del QRS hasta que desaparece. Y es donde aparece la famosa QR que buscamos. Y cuando aparece esto, nosotros ahí es donde nos detenemos, ahí dejamos de impactar el electrodo. ¿Por qué? Porque al aparecernos esto en la derivación B1, el complejo QR, este bloqueo de rama derecha, sabemos que estamos ya o que ya llegamos al área de la rama. No sabemos todavía si estamos estimulando la rama, si no si estamos estimulando el septum profundo, pero sabemos que estamos muy cerca de la rama o estimulando la rama ya en la parte izquierda del septum interventricular. Entonces, este es lo primero que nosotros nos fijamos en la impedancia que vaya subiendo, que vaya subiendo. ¿Por qué? Porque y nos ha pasado, cuando hemos perforado, de tener una impedancia que va subiendo, baja abruptamente y entonces eso nos quiere decir que algo pasó, que algo no está bien y es cuando tenemos que reanalizar y parar. Cuando nosotros obtenemos esa imagen en B1, que como bien dijo el doctor Sano, es muy visual y son pequeños cambios, nosotros tratamos de poner atención en la altura de la R, en B1, ya que esos pequeños cambios que muchas veces pasan desapercibidos nos pueden indicar que estamos en la rama cuando tenemos una R más alta o estamos nada más en el septum profundo cuando tenemos una R en B1 no tan alta, no tan importante. Otro de los criterios que nos fijamos si es electrocardiográfico es la presencia o no de onda delta en las precordiales. Cuando capturamos tejido no especializado, pues tenemos, como ya lo mencionaron, un pseudo-wall, tenemos una pseudo-delta que nos está indicando que estamos, aunque tengamos en B1 este complejo QR, esta onda delta en precordiales nos está indicando que estamos estimulando tejido no especializado. Cuando nos pasamos y capturamos la rama, esa delta desaparece y el QRS se hace más limpio, como decimos, aumenta el tamaño de la RB1 y desaparece la onda delta. Y ese es uno de los parámetros que nos fijamos también cuando estamos ya o cuando decimos que estamos en el área de la rama. Como ya también mencionaron, pues obviamente cuando estamos en el área de la rama, pues aparece este complejo QR en B1 y nos aparecen diferentes morfologías que al principio no entendíamos y no comprendíamos muy bien por qué sucedían diferentes morfologías en el electrocardiograma. Finalmente, bueno, pues analizando y viendo electrocardiogramas, que finalmente es ver patrones, pues aprendimos que la rama izquierda es muy amplia y se esparce a través de todo el septum interventricular y entonces podemos llegar a capturar el tronco de la misma rama,
el tronco del fascículo, el fascículo anterior, el fascículo medio o el fascículo posterior, y esto es lo que nos da las diferentes morfologías en el electrocardiograma de superficie. La positividad en D2 o D3 en caso de fascículo posterior, la discordancia entre D2 y D3 en el fascículo medio, o la negatividad de D2 y D3 en el fascículo posterior, no cambiando la morfología en B1 y teniendo ausencia de onda delta para empezar en las derivaciones precordiales. Diferente a lo que es la estimulación septal izquierda profunda, que ya veremos en alguna diapositiva más adelante. Una vez que tenemos esos criterios de transición al impactar el electrodo y nos detenemos cuando tenemos la imagen de QR en B1, pues lo siguiente que hacemos es el test de umbral. ¿Y qué es esto del test de umbral? Que es el otro gol estándar no invasivo. Bueno, pues es muy fácil explicarlo de esta manera. Cuando nosotros vamos disminuyendo la cantidad de energía, como lo hacemos en cualquier marcapaso al medir los cables a nivel ventricular auricular, podemos tener pérdida de captura de alguna estructura. Aquí, en esta gráfica, en este dibujo, nos ejemplifica cómo podemos estimular la rama, pero también podemos estimular parte de tejido no especializado. Y eso es lo que nosotros llamamos no selectividad al estimular la rama izquierda, y eso lo vemos en el electrocardiograma de superficie con la imagen QR en B1. Medimos el intervalo de la espiga a lo alto de la R en B1 y lo medimos en B6. Y eso es lo que nos fijamos. ¿Qué pasa cuando disminuimos el umbral de estimulación? Bueno, pues puede pasar que de no ser selectivo, la estimulación en rama, insisto, eso quiere decir que estamos estimulando la rama y tejido no especializado, dejemos de estimular tejido no especializado y estimulemos la pura rama. Y entonces tendremos una estimulación selectiva de la rama izquierda. ¿Y cómo vemos eso en el electrocardiograma? Pues lo vemos cambiando la morfología en la derivación B1, haciéndose tal cual un bloqueo de rama derecha, lo cual nos quiere decir que pues la estimulación en la rama izquierda efectivamente está trazando la actividad eléctrica en la rama derecha en el ventrículo derecho. Fíjense ustedes, tratamos de buscar este cambio en la morfología haciendo el test de umbral, pensando que de no selectividad vamos a tener selectividad en estimulación de la rama. Y el intervalo, que es la deflexión intrinsecoide en B6 o RWPT o el VAT, como le quieran llamar ustedes, pues no va a cambiar. La distancia de la espiga a lo más alto de la R en B6 se va a mantener en ambos casos. Nada más vamos a tener un cambio en la morfología en B1. Caso contrario, bueno, un dato importante es que ninguno de los criterios se consigue al 100%. Este criterio puede aparecer solamente hasta en un 40% de las veces que lo hacemos. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cuál es la otra opción cuando hacemos el test de umbral? Igual, disminuimos la intensidad de energía y entonces puede pasar que de estar estimulando tanto la rama como el septum interventricular izquierdo profundo, dejemos de estimular la rama y estimulemos únicamente el septum izquierdo. ¿Qué vemos en el electrocardiograma de superficie? Bueno, pues que esa imagen que tenemos de QR con una R alta, esa R alta pierde voltaje y se hace más pequeño, ¿sí? No se cambia la distancia entre la espiga y la R en B1, pero sí se cambia la deflexión intrinsecoide o el RWPT en B6, y de tener un RWPT o el VAT de 84 milisegundos, por decirlo en este caso, se alarga. Y este alargamiento es lo que nos dice que dejamos de estimular la rama y estamos estimulando solamente el septum interventricular izquierdo profundo. Entonces, el cambio en la morfología en B1, nuevamente, es esos pequeños cambios que muchas veces pueden pasar desapercibidos, pero combinándolo con la medición de la deflexión intrinsecoide o del ELVAT en B6, es lo que nos indica que hemos dejado de capturar la rama y estamos capturando el septum izquierdo profundo. Entonces, una de las mediciones que nosotros hacemos siempre y antes de empezar a estimular es medimos la deflexión intrinsecoide o el RWPT en B6 nativo, ¿sí?
Y cuando estimulamos y tenemos captura de la rama, pues es lógico pensar que esta medición va a ser igual, no va a tener una diferencia. Y bueno, pues hoy día esa diferencia puede ser de más o menos 10 milisegundos, pero básicamente va a ser igual. A diferencia, si estamos estimulando únicamente el septum, tejido no especializado, pues esta medición, la deflexión intrínseca en B6, va a ser muy diferente a la que obtengamos de forma nativa, en el QRS nativo. ¿Cuál es la medición que hoy día se acepta para poder decir que estamos en rama? Bueno, pues una medición de menos de 75 milisegundos en pacientes que no tienen bloqueo de rama izquierda o menos de 80 milisegundos en pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda. Y esto, como ya les decía, se consigue nada más en el 40% de los casos con una sensibilidad del 98% y una especificidad del 85%. En lo personal, uno de los criterios que más me gustan es este. Nosotros llegamos al área de rama, vemos el QR, hacemos las mediciones del RWPT en B6, la distancia de la espiga a lo más alto del R, y medimos la distancia del R de B6 a B1. Si nosotros tenemos una distancia entre la R de B6 y B1 de más de 44 milisegundos, pues esto nos dice que seguramente estamos estimulando la rama izquierda con una sensibilidad del 40%, pero una especificidad del 100%. ¿Qué puede pasar cuando nos hacemos de no selectivos y hacemos el test de umbral y nos pasamos a ser selectivos? Pues esta medición aumenta. La distancia entre la R de B6 a B1 aumenta y es más amplia. ¿Qué me dice a mí? Bueno, pues que la parte lateral del ventrículo izquierdo se activa mucho antes que la parte septal o en la parte derecha del corazón. Caso contrario, cuando tenemos no selectividad con un B1, B6 aceptable, mayor de 44 milisegundos, y dejamos de capturar la rama y pasamos haciendo el test de umbral a estimular únicamente el septum interventricular izquierdo, pues esta medición se nos hace muy simultánea. O sea, la R de B1 de B6 a B1 pues prácticamente es simultánea y esto a mí me da a entender que ambos ventrículos se están despolarizando al mismo tiempo porque estoy estimulando la parte septal del tejido no especializado. Entonces, este criterio en lo personal me gusta mucho. Un criterio nuevo de un grupo español, Torcano, ha publicado recientemente este concepto que también es muy visual y es un criterio que a mí en lo personal me gusta mucho y que ahora se los enseño a mis fellows y les gusta mucho porque es muy visual y creo que es muy fácil de aprender. Aquí en este estudio agarraron un poco más de 100 pacientes, vieron el electrocardiograma y se fijaron en la deviación B6. Hicieron mediciones midiendo la parte inicial del QRS, midiendo la parte final y como ellos lo describen, si en B6 el QRS inicial tiene una flexión rápida y la parte final tiene una terminación rápida, pues eso me está indicando que tiene o que estamos seguramente en rama izquierda, estimulando la rama izquierda, o sea, un índice menor de 1. Si, si tiene también la parte inicial rápida y la parte final lenta, eso también me está diciendo que estamos en rama. Caso contrario, que tengamos la parte inicial del QRS lenta, con una pendiente más inclinada, aunque la parte final sea rápida, pues eso me estará indicando que estamos en el septum izquierdo, pero no estamos estimulando la rama. Y obviamente si tenemos un QRS con la parte inicial lenta y la parte final lenta, pues esto me estará diciendo que estamos en el septum izquierdo, pero no en rama. Esto tiene una sensibilidad del 97% y del 95%. Ellos en el mismo estudio ponen la parte cualitativa, le enseñan los electrocardiogramas a dos observadores y alrededor del 90% de los casos, ambos observadores pudieron distinguir entre la estimulación en rama y la estimulación en septum izquierdo profundo. Entonces, eso es un criterio bastante bueno. ¿Qué es lo que nosotros hacemos entonces? Bueno, pues nos fijamos en los parámetros ideales, siempre tratamos de dejar un QRS angosto, nos fijamos en el RWPT o la deflexión intrínsecoide en B6, y estos son los parámetros que buscamos, menos de 75 milisegundos, menos de 80 milisegundos, la distancia de la R entre B6 y B1, que sea más de 44, y en B6 ahora nos fijamos que sea rápido el QRS o rápido lento, para decir que estamos en rama.
Existen algunos criterios que son más light. Cuando no se obtienen estos criterios, bueno, hay algunos criterios que nos permiten y nos pueden decir que probablemente estemos en rama. Y como ya les decía, cuando no tenemos ninguno de estos criterios, bueno, pues tenemos que decir que no llegamos a la rama y que estamos en otro lado, en el septo izquierdo profundo, si ustedes gustan, pero no estamos en rama. Ya para terminar, un caso, una mujer que llega a nuestro servicio bloqueada, un bloqueado completo con un escape con imagen de rama derecha, de acuerdo a las guías que actualmente, las más recientes están publicadas, bueno, una fracción normal, 58%, pues nos dice que podemos estimular el sistema eléctrico de conducción o podemos poner un marcapasos convencional. Y ahí siempre mi pregunta que hago es, si nosotros necesitáramos un marcapaso, ¿qué nos gustaría que nos pusieran? Yo en lo personal diría siempre estimulación fisiológica, sea GIS o sea rama. Y este es el resultado final y esto es lo que generalmente nos gusta obtener. Un QRS angosto, un RWPT bastante bueno, 72 milisegundos, la distancia entre la R de B6 y B1 amplia, 43 milisegundos, y en el complejo B6 ver la primera parte del electrocardiograma se despolarice rápido y la parte final también que termine de manera rápida. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Ulises, por esta presentación. Como les decía, probablemente sea una de las partes más difíciles de identificar. Nosotros, casi todos los dispositivos de rama izquierda que ponemos son para terapia de resincronización y creemos que hay una grandísima diferencia, y lo hemos publicado, entre estimulación septal y estimulación con captura de la rama. Es decir, que estos criterios son muy importantes, no solamente lograr un pequeño acortamiento del QRS, sino que hay que tratar de buscar el sistema de conducción si vamos a hacer estimulación de la rama izquierda.